Bueno, han pasado 10 años desde que se publicó mi libro Mossad en Portugal, que apareció para el lector portugués. ¿Y por qué una reedición? Muy sencillo, porque el enfrentamiento entre palestinos e israelíes ha continuado, se ha recrudecido incluso debido al gobierno de Benjamín Netanyahu, que ha sido muy duro con la situación palestina. Em, ¿Y qué ha sucedido? Pues se ha recrudecido, digamos, las actividades del Mossad en el exterior, porque también ha llegado un nuevo director del Mossad y eso ha hecho que las operaciones sean mucho más activas que a lo mejor con otros directores que estaban mucho más a favor de la seguridad interna de Israel que no en las operaciones exteriores de Israel. Y ahora el nuevo director, Cohen, es un hombre mucho más dado a operaciones exteriores y el libro, digamos que se ha actualizado hasta noviembre del 2020. Bueno, yo creo que el interés del Mossad ya viene desde hace muchos años, ¿no? Desde la época en la que se hace muy, muy famoso con el secuestro de Adolf Eichmann, el coronel de las SS que llevó a cabo que fue uno de los grandes arquitectos de la solución final del Holocausto. eh, Cómo el Mossad secuestra a Adolf Eichmann, que es el primer capítulo del libro, y cómo lo traslada a Jerusalén, donde es juzgado por un tribunal y condenado a muerte y ejecutado en la horca, ¿no? Aquello le dio un lustro al Mossad épico, que, en el cual se despertó el interés del lector internacional por quién era el Mossad realmente, porque en aquella época se sabía muy poco, ¿no? Luego, lo que ha ayudado muchísimo también, ciertamente, a popularizarlo ha sido la película Múnich del director Steven Spielberg, que ahí cuenta todo cómo fue la operación Ira de Dios y la operación Venganza, con respecto al atentado a la muerte de los 11 atletas israelíes durante los Juegos Olímpicos de Múnich. Y aquello, digamos, que popularizó un poco más la figura a nivel mundial y despertó muchísimo interés en quién era realmente el Mossad. El lector portugués, que es muy dado y muy, iba a decir, muy fanático y muy fan del mundo del espionaje y de los servicios de inteligencia, y eso ha hecho pues que mi libro tuviera tanto éxito en Portugal. Manejando muchísimas fuentes de información. He manejado fuentes iraníes, he manejado fuentes israelíes, he manejado fuentes de la prensa israelí, amigos míos, periodistas israelíes que se dedican a informar sobre servicios de seguridad e inteligencia en Israel, en grandes periódicos como el Haaretz, el Yediot Ahronoth, que son grandes periódicos, ¿no? Después he utilizado fuentes británicas y fuentes estadounidenses principalmente. Y digamos que todo eso es un compendio de informaciones, digamos que de trazos de informaciones, ¿vale? Y yo, digamos, lo que he hecho ha sido coger todas esas informaciones que me llegaban desde muy diversos puntos, las he fusionado todas y eh, he intentado, digamos, reconstruir las últimas operaciones del Mossad. Y ya te digo, he utilizado muchísimas fuentes de información. Efectivamente, es como dice mi prologuista, el Mossad es una organización muy oscura. Y cuando digo muy oscura, lo digo en el amplio sentido de la palabra. Sabemos que es una unidad de inteligencia, por lo tanto, todo servicio secreto, incluso el servicio de inteligencia portugués, son servicios que son muy secretos, son muy herméticos, ¿vale? Pero qué duda cabe que siempre dejan rastro. Yo siempre digo que los servicios de inteligencia en toda operación dejan algún rastro. Y bueno, esos rastros son los que yo voy siguiendo poco a poco, y como te digo, recopilando ese rastro desde muy diversos puntos, desde el punto de vista israelí, desde el punto de vista iraní, desde el punto de vista estadounidense, desde el punto de vista británico, desde el punto de vista francés. Y digamos que eso es lo que me ha permitido recopilar toda la información que había disponible y poder recopilar esos documentos. De todas formas, también déjame decirte, cuando se habla de una operación de inteligencia, hay, tienes que luchar
contra una gran cantidad de información que te llega a través de los medios de comunicación que no tienen ninguna base, no tienen ninguna base documental, no te citan ninguna fuente porque realmente el Mossad jamás habla. Y entonces, bueno, tú con el paso de los años y con la cantidad de documentación que tú has leído, yo como experto en servicios secretos, pues vas viendo un poco lo que es película de James Bond o película de Bourne y lo que puede ser ciertamente real. Y ahí es como se va conformando el capítulo. Desde presiones de desprestigio, eh, decirme, amenazarme con que se me iba a prohibir la entrada en el Estado de Israel, desde que se me iba a prohibir poder editar en algunos ciertos países de habla inglesa, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, pero bueno, al fin y al cabo esas presiones son más presiones con las que tú no debes hacer caso cuando escribes. Yo creo que cualquier cosa, ¿vale? No tienes que escribir sobre servicios de inteligencia. Puede ser sobre lo mal que lo han hecho los gobiernos con respecto a la COVID, a la crisis de la COVID. Tú tienes que escribir con plena libertad, sin ningún tipo de presión, porque vivimos en países democráticos o supuestamente democráticos. Entonces tú tienes que saber hasta qué punto tú puedes llegar. Por supuesto, yo tengo un mandamiento, que es solo uno, un solo mandamiento cuando escribo de servicios de inteligencia, es no poner jamás en riesgo absolutamente a nadie, no poner en riesgo agentes operativos, no poner en riesgo operaciones encubiertas que se están llevando a cabo. Yo eso lo tengo como norma explícita en mis libros, jamás pongo en peligro a nadie. Digamos que yo de los que, lo que yo soy un gran recopilador de información. Es decir, información que muy poca gente la ha leído porque está muy desperdigada y yo lo que hago es recopilarla toda, escribir un capítulo de un libro y publicarlo en Bertram.